lipoproteínas. Bien, buenos días. Continuando con la revisión acerca de los aspectos de lipoproteínas, en esta segunda sesión del tema, quisiera retomar algunos aspectos que vimos en la sesión de ayer, que tenía que ver sobre todo con ese complejo proceso que tiene que ver con la digestión de lípidos, lo cual nos permite hacerlos llegar de una forma molecular tal que el enterocito finalmente a lo largo de la estructura intestinal pues puedan ser absorbidos de los distintos tipos de productos, previa por supuesto emulsificación, hidrólisis y micelización de las mismas para que al aproximarse a la membrana de los enterocitos pues pueda darse, de las vellosidades también pues pueda darse el proceso de absorción gracias a distintos y diversos transportadores. Ya habíamos comentado que una vez que los distintos productos provenientes del metabolismo o de la digestión de los lípidos, pues alcanzan el intestino, el enterocito. Este se encargaba de llevar a cabo un proceso que se llama síntesis, empaquetamiento, para poderlos exportar. En este proceso participaban muchas enzimas. Básicamente hablábamos de una proteína que tenía que ver con la transferencia de triglicéridos a la partícula que se iba generando a partir de la ApoB48 y que nos iba a permitir formar la primera lipoproteína que tenía que ver con el metabolismo exógeno de lipoproteínas, que tenía que ver con lo que aquí les pongo en una imagen que ejemplifica esto. Una vez que entonces comemos, se sintetizan los kilomicrones por un proceso que no es nada sencillo, un proceso altamente complejo, en donde los prekilomicrones van siendo madurados, van siendo cargados de lípidos para poder ser expulsados, para poder ser exportados a través de la vía linfática en forma de kilomicrones nacientes, ¿sí? Que finalmente lo que está indicándonos es que son kilomicrones que en su estructura ya tienen una carga importante de lípidos, ya tienen una carga importante de proteínas, denominadas apoproteínas, pero también tienen la falta de algunas otras apoproteínas, otros componentes que son fundamentales para que esta partícula kilomicrón naciente logre, una vez detectado, una vez enfrentados con las enzimas lipasas endoteliales, hepática o lipoproteína lipasa, pues puedan ser retirados, pueda ser rasurado su contenido de lípidos para la utilización de las células. Bien, en ese trayecto entonces, cuando los kilomicrones nacientes son arrojados a la linfa y después son mezclados a través del conducto torácico, ya lo comentábamos ayer, con la sangre, pues estos van a alcanzar finalmente a las células a través del terreno microcirculatorio. Cuando esto ocurre, decíamos, las lipasas que comentaba, pues lo que hacen es extraer los triglicéridos, hidrolizar triglicéridos, extraer los ácidos grasos, los cuales son sobre todo enviados a tejido adiposo y a músculo para su utilización con fines energéticos, o bien en el caso de adipocito para su almacenamiento y usos posteriores. Bien, a medida que los kilomicrones ya estaban activados gracias a la ayuda del HDL, como veremos en algunos momentos más, pues estos seguían circulando mientras tuvieran la posibilidad de seguir permitiendo el retiro de ácidos grasos a partir de los triglicéridos que contenía. Por supuesto que en este proceso también son transferidos un poco de los otros lípidos que lleva, que son seguramente esteres de colesterol, un poco de colesterol, fosfolípidos, las mismas vitaminas liposolubles. Este kilomicrón entonces al paso del tiempo pues pierde su composición original y se convierte en un kilomicrón que ahora se llama residual o remanente. Es un kilomicrón que ya es por supuesto un tamaño molecular mucho más pequeño que el inicial porque ya ha perdido esa carga de lípidos que lleva y entonces ya no tiene caso que siga circulando. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues que el hígado es el órgano especializado en retirar, es el único que tiene la capacidad de retirar estos kilomicrones remanentes. Y aquí terminaría lo que se conoce como vía exógena. Pero también dijimos que el cuerpo humano tiene dos estados metabólicos, lo que tiene que ver con la alimentación y lo que tiene que ver con ayuno. Eso tiene que ver entonces, alimentación, cuando hemos llevado a cabo el proceso de justamente ingerir alimentos, digestión y todo ello. De esta manera se mueven y se depositan los lípidos en el cuerpo. Pero cuando estamos en la fase de ayuno, cuando no hemos comido, ¿qué ocurre? Nuestras células requieren seguir teniendo un aporte continuo de algunos lípidos, particularmente ácidos grasos en lo que corresponde a tejido muscular. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos otra vía que se llama endógena, que es por supuesto un poco más compleja
y que involucra un proceso por el cual se van a sintetizar otro tipo de lipoproteína, pero que ahora se llama VLDL, única y exclusivamente producida en hígado, perdón, en donde la distinción respecto a los kilomicrones es una apoproteína que marca su origen. En este caso, en el caso de las VLDL se llama ApoB100, mientras que no olviden, en kilomicrones era B48. Esta lipoproteína, cuando es sintetizada en el hígado, entonces sigue una dinámica similar a los kilomicrones. Nace en forma de VLDL inmadura, naciente, es decir, que le faltan algunos componentes, los cuales son también aportados en su ciclo de movimiento a través de la circulación por el HDL, y gracias a algunas enzimas que veremos, logra completarlo, hacerlo madurar, para que cuando esté maduro, al estar circulando y se aproxime a las enzimas, que son finalmente como receptores que detectan a esta lipoproteína circulante, le extraen también ácidos grasos que van a ser almacenados en tejido adiposo o bien que serán utilizados con fines oxidativo-energéticos en células musculares. También las mismas enzimas, la lipoproteína lipasa, la lipasa endotelial, la lipasa hepática. Cuando estas lipoproteínas ya maduras han empezado a perder también su carga lipídica importante, pues también sufren una disminución en su forma molecular, dando origen a lo que se conoce como VLDL remanentes y que se refiere muchas veces a un tipo de lipoproteína particular denominado IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Esta lipoproteína de densidad intermedia tiene un ciclo de vida corto, ya que es reconocida por receptores especializados también en hígado, le extraen una mayor cantidad de lípidos y entonces esta IDL, incompleta, ¿verdad?, proveniente de las VLDL, sufre una nueva remoción de lípidos, una nueva carga de otro tipo de apoproteínas en la sangre también, y entonces ahora se va a convertir en LDL, la lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína de baja densidad va a tener la posibilidad de ser, una vez que lleva ahora un tipo particular de lípido, particularmente colesterol, pues va a poder ser, una vez que cumple su ciclo de llevar el colesterol a las distintas células del organismo, pues vuelve a ser reciclado, vuelve a ser reincorporado por el hígado, eliminado, y otra pequeña fracción circula, es enfrentada con HDL, como todas las lipoproteínas, y sigue un ciclo hasta ser nuevamente retirada y aportado el colesterol que lleva, ¿sí?, sobre todo llegando a los tejidos, como tejidos que son esteroidogénicos, que requieren un aporte mayor del colesterol que producen por sí mismas. Todo esto, doctores, es importante que entiendan que se lleva a cabo con la participación de enzimas como la LCAT, la CTP y el SRB1. Este finalmente es un receptor. Pero, bueno, estas son enzimas que ayudan a que ese HDL que hemos comentado, se han fijado, les dije, ayuda a que se transfieran componentes entre una lipoproteína y el HDL para activarlos o para prepararlos para el ciclo que van a sufrir. Eso entonces, de manera muy general, se conoce como vía exógena, vía endógena de las lipoproteínas. Y aquí se los pongo en una imagen un poco más colorida. Aquí lo que me interesa básicamente, doctores, es que vean cómo en cada una de las fases en que se van formando o produciendo los distintos tipos de lipoproteínas, lo que me interesa que observen es esto, cómo van participando distintas apoproteínas. Y yo les había comentado a ustedes en sesiones anteriores que las apoproteínas, además de ayudarle a la lipoproteína, a la estructura esta lipídica, a que sea soluble y se pueda mover sin mayor complicación en los fluidos corporales, particularmente linfa y sangre, bueno, también le aportan a esta lipoproteína una señal, la marcan para que el resto del organismo detecte de dónde viene, qué lleva y qué es lo que va a hacer con la carga que tiene. Eso es importante que lo recuerden. Bien, un paréntesis. Seguramente ustedes se han podido preguntar, bueno, ¿qué ocurre con los lípidos que absorben las células en el enterocito, por ejemplo? ¿O qué ocurre cuando las células de todo el cuerpo reciben, pues, a los ácidos grasos, reciben colesterol, los distintos tipos de lípidos? ¿Qué hacen con ellos? Por supuesto que entendemos que algunos de ellos pues, los van a degradar de inmediato para las funciones que requieran. Algunos de ellos serán utilizados para fabricar nuevas sustancias. Pero quiero que sepan que las células tienen capacidad de almacenar
una pequeña cantidad de lípidos precisamente por las funciones que desarrollan. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se logra? Bueno, quiero que sepan que existe en las células, doctores, y que está muy presente, ustedes lo tienen en mente en los dos tipos de adipocitos básicos, el pardo y el blanco, bueno, que tienen gránulos de grasa. Esos gránulos de grasa, lo correcto sería llamarle cuerpos lipídicos o perdón, o LD en inglés, ¿verdad? Lipid droplets. Bueno, esto quiero que sepan que es un mecanismo evolutivo muy interesante de almacenamiento de lípidos que se fue generando, por supuesto, a lo largo, sin duda, de la evolución de las células. Y quiero que sepan que en la actualidad a estas estructuras que almacenan grasa o lípidos en general se les conoce o se les considera como organelos. ¿Y por qué organelos? Porque quiero que sepan que estos, que finalmente son así, miren, tienen una estructura muy parecida a las lipoproteínas. La diferencia es que no tienen apoproteínas, pero llevan todos los lípidos. Igual, dispuestos al centro, los que son muy insolubles, y en la periferia, los que son un poquito más compatibles con el agua, pero no tienen apoproteínas. Estos son para quedarse en la célula. Estos no viajan a través de la circulación o los fluidos corporales. Estos se quedan en la célula. Lo interesante, doctores, es que estos son estructuras que están rodeados por una sola capa lipídica. ¿Y cómo se da eso? Bueno, miren, estos se fabrican, se sintetizan, se almacenan finalmente en el retículo endoplásmico liso. Aquí les pongo una imagen donde está, recuerden que el retículo endoplásmico es una estructura membranal, o sea, doblemente membranosa, como las membranas biológicas, y estos lípidos aquí es donde se empiezan a almacenar, miren, en la zona intermedia de la membrana del retículo endoplásmico liso. A medida que va la célula metabolizando, pues va acumulando, hasta que llega un momento en que la vesícula que se está formando aquí es, vean, eliminada, es retirada de la membrana, se forma una vesícula con una sola capa ahora ya, y el retículo, pues, vuelve a desarrollar continuidad en su membrana. Pero aquí lo interesante es que se liberó una estructura rodeada por una monocapa lipídica que rodea al contenido de lípidos y se quedan guardados ahí para cuando la célula los requiere para cualquier proceso metabólico, sea degradativo, catabólico o sea anabólico. Estos se llaman lipid droplets. Y se los quiero presentar porque quiero que sepan que finalmente son estructuras, aquí lo que me interesa básicamente es esto, son estructuras que almacenan lípidos, pero junto con esos lípidos, doctores y doctoras, tienen también contenidos ahí las enzimas que se requieren para la síntesis de lípidos o para la degradación inmediata de los mismos, lo cual permite tener pues mucha mejor eficiencia en el proceso anabólico y catabólico de utilización de lípidos. Bien, y esto será importante para ustedes, doctores. Siempre les invito a que se pregunten esto. Bueno, ¿esto que nos están indicando sirve? ¿Me va a ayudar en mi carrera? Pues sí, porque miren, un artículo que está a disposición de quien lo quiera revisar, así como hay muchísimos más, pero estas gotitas de grasa están relacionadas en la actualidad con una múltiple cantidad de enfermedades metabólicas y de otro tipo que por supuesto ustedes ya irán conociendo en su práctica médica. Pues para que vean que sí es de utilidad recordar y saber esto. Les decía, ¿qué relación tiene este ver con los adipocitos? Si ustedes se acuerdan, el adipocito pardo se caracteriza por tener una gran cantidad de gránulos de grasa. Es decir, cada gránulo de grasa que tiene es justamente una vesícula similar a un cuerpo lipídico. ¿Qué diferencia tiene con el adipocito blanco? Que este solamente tiene uno solo. Y por supuesto que la diferencia entre ellos, ya la conocen, tiene que ver con la función final, la utilización de esos lípidos, una con fines más bien termogénicos, mientras que la otra sí es eminentemente de almacenamiento y relacionada con otros procesos de secreción de hormonas, las adiposinas. Bien, otra imagen. Tenemos el hígado, tenemos el intestino. ¿Sí? Estos dos, doctores, están relacionados, lo veremos ya cuando su compañera nos explique un poco acerca del HDL, son los sitios en los que se produce y se sintetiza el colesterol de alta densidad, ese que dijimos que ayuda a madurar a las otras lipoproteínas, y es lo que se observa aquí. Esta lipoproteína HDL, ayuda a madurar a kilomicrones y a VLDL. Y esto
Lo hace gracias a la participación de las enzimas que vimos, el CETP y el LCAT, en lo que está haciendo finalmente es transferir cada uno de estos componentes o de estos componentes con el HDL, se realiza un intercambio y eso logra la maduración de las distintas lipoproteínas para que puedan ser finalmente reconocidas y detectadas en los sitios en los que corresponde ya sea la descarga de sus componentes lipídicos o bien a donde tendrán que ser retiradas, eliminadas, que básicamente son el hígado. Bien. ¿Qué es lo que hace entonces el HDL en concreto, doctores? Bueno, esa es una partícula de HDL que tiene en su composición, por supuesto, lípidos, una mayor cantidad de proteínas, y tiene distintas apoproteínas. Particularmente me interesa que recuerden ApoE y ApoC2. Bueno, particularmente ApoC2. Esta HDL, cuando ya está madura, también, porque ella también sufre un proceso de maduración que nos explicarán en el tema de exposición, esta también, al circular, se enfrenta con los VLDL nacientes o con los kilomicrones nacientes. Al enfrentarse con ellos en la circulación, y las enzimas que vimos hace un momento, le transfiere particularmente ApoC2 y una pequeña carga de ApoE, lo cual logra la maduración tanto de las VLDL y de los kilomicrones. Al lograrlo, doctores, esta ApoC2 es la coenzima que es detectada por la lipoproteína lipasa o la lipasa endotelial para que sea tomada, capturada un momento, detenida en su circulación y empiece a ser degradada. Esto es lo que va a garantizar que a cada lipoproteína, ya sea VLDL o kilomicrón, le podamos retirar los ácidos grasos por hidrólisis, ¿verdad?, de sus componentes y puedan empezar a soltar, a descargar los nutrientes que son de interés para la célula. Esto se logra por la ApoC2 particularmente, que es la que activa a las enzimas degradativas, y ApoE que ayuda en su maduración. Bueno, ¿qué ocurre, doctores, entonces, cuando este HDL le ha pasado, le ha transferido a estas lipoproteínas este activador? Bueno, pues después de un tiempo se darán cuenta que tanto las VLDL como los kilomicrones pues van a quedar disminuidas en su carga de triglicéridos porque están justamente descargándolos. ¿Qué ocurre cuando estas dos partículas ya están tan alteradas en su estructura que ya no tienen mucho más triglicérido que liberar o muchos otros lípidos de interés que liberar? Bueno, vean por favor, el HDL, que ha disminuido su carga de C2 porque se los prestó, digámoslo así, para madurar y ser activadas, vean lo que ocurre. El HDL reacciona con estas dos partículas y por las enzimas también que hemos comentado, el CAT, CEPT, estas enzimas lo que hacen es, vean, llega el HDL, reacciona interactúa, mejor dicho, con algunas de estas dos partículas o con las dos y les retira el C2, les retira el ApoC2. Cuando lo retira, se vuelve a recargar el HDL de ApoC2 para seguir utilizándolo para fines idénticos en otras partículas nacientes. Y entonces estas dos partículas que ya no tenían función útil han perdido su C2 y por tanto han perdido la capacidad de activar a las lipasas que sustraen a esos triglicéridos y por tanto a los ácidos grasos. Y entonces ahora la partícula remanente tanto de VLDL como de kilomicrón, pues quedan sin el C2 y sobre todo, vean, quedan un poco más cargadas de ApoE y por supuesto con una cantidad notable que se ha conservado de ApoB100 en el caso de VLDL y ApoB48 en el caso de kilomicrones. Eso es de manera muy general lo que hace el HDL, que ya nos explicarán en clases posteriores, pero que tenía yo que aclarárselos en este momento. Bueno, de manera general, entonces, esto es lo que ocurre con esos dos tipos de lipoproteínas en particular, que son las que se encargan y se denominan ricas en lipoproteínas, pero ricas en triglicéridos. Y yo les decía, bueno, estas partículas cuando ya han completado su ciclo, son retiradas de la circulación, o bien cuando están funcionando de manera adecuada, son detectadas por las enzimas lipasas que se encuentran en endotelio, por ejemplo, o en el endotelio de todo el organismo. Bueno, quiero que sepan que las células del cuerpo, particularmente el hígado en este caso, que es el que me interesaría comentarles, pues tienen receptores que ya hemos comentado en clases anteriores. Estos receptores pues son otra cosa más que proteínas o lipoproteínas que detectan
algún componente de alguna molécula circulante que se aproxima a ellos. Bueno, pues yo quiero que sepan que el hígado tiene receptores, así como otras células del cuerpo, tienen receptores que reconocen a los distintos tipos de lipoproteínas. ¿Reconocen? Hay receptores que reconocen, por ejemplo, a los kilomicrones remanentes nada más, a las VLDL remanentes, a las LDL, a las partículas de HDL, incluso a las partículas de LDL oxidadas, que son las que van a generar la aterosclerosis. ¿Y cómo funcionan estos? Bueno, vean, aquí tenemos un esquema que lo que nos está indicando es la membrana de las células en cuestión, y cada una de estas células puede tener uno, dos o tres, dependiendo del tipo de célula, distintos tipos de receptores. Receptores LRP, BLDR, como estos que aparecen aquí, LRP, CD36, SRB1, diferentes tipos de transportadores relacionados con lipoproteínas, que son los que las permiten atraparlas y poder hacer con ellas algo, ya sea hacer que descarguen su contenido o bien retirarlas de la circulación. ¿Sí? Entonces hay receptores especializados para cada lipoproteína. ¿Cómo funcionan? Bueno, tenemos aquí dos imágenes en donde tenemos, vamos a ver la del lado, bueno, son similares, se parecen. Vean, tenemos aquí los sinusoides hepáticos, que acuérdense que el hígado es el que se encarga particularmente de retirar esas dos que vimos ahora, kilomicrones y VLDL. Cuando circulan en los sinusoides hepáticos, ya sea kilomicrones o las VLDL, pues estas van a ser igual, van a entrar al espacio de DIS, ¿verdad? Que es la zona frontera, digamos, entre el espacio capilar de flujo sanguíneo y los hepatocitos, ¿verdad? Es la zona, es la frontera en la que se lleva a cabo el proceso de recambio nutritivo. Bueno, ingresan los kilomicrones, activan a las enzimas que corresponden y les sustraen los triglicéridos o los lípidos de los que se trate. ¿Cómo los detectan? Bueno, pues porque en la superficie de los hepatocitos tenemos distintos tipos de transportadores que detectan, doctores, a la ApoB48 o a la ApoE. Estas son las estructuras que son reconocidas por estos receptores, HCPG, LDR, como ven aquí, ¿de acuerdo? Si no hay estas estructuras, si no tuviéramos ApoB48 o 100, dependiendo de lo que se trate, y no tuviéramos ApoE, pues estas no podrían ser detectadas por los hepatocitos y las partículas, ya sea kilomicrón o VLDL, no podrían descargar sus lípidos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se encuentran estas estructuras de receptores y es donde quedan atrapadas estas partículas para sufrir una descarga parcial y seguir circulando para cumplir su función en otra parte del organismo, o bien, cuando ya han sufrido la remoción casi completa, pues son atrapadas para que el hígado haga algo con ellas. Ese es el proceso finalmente entonces de la remoción de estas partículas o la detección de estas partículas por los receptores en el organismo. Miren, tenemos aquí otra imagen que yo creo que ya no les genera tanta complicación porque ya saben de qué estamos hablando. Los triglicéridos, bueno, finalmente el intestino que se encarga de fabricar, ya conocen ustedes kilomicrones, que se llaman nacientes, ya saben por qué se llaman nacientes. El hígado que se encarga de fabricar también sus partículas nacientes. En el caso de kilomicrones, ¿qué ocurre? Vean, son arrojados a la circulación con una carga de B48 y algunas proteínas. Cuando circulan, el proceso de maduración se logra gracias a que el HDL le transfiere, como vimos, algunas apoproteínas. Esas apoproteínas logran que el kilomicrón madure y este kilomicrón maduro puede ser reconocido ahora sí ya por tejidos extrahepáticos o hepáticos para sufrir lo que dije, una descarga o una remoción, y entonces al seguir circulando se liberan los componentes básicos de la lipoproteína, que en este caso sería el glicerol y ácidos grasos, y los remanentes de ese kilomicrón pues son atrapados nuevamente por el hígado y es catabolizado. Ese es el ciclo básico de los kilomicrones, que se parece mucho al de la VLDL, con la salvedad de que aquella da origen a otras dos partículas, ¿verdad? Miren. ¿Qué pasa con el VLDL? Bueno, el hígado fabrica sus VLDL nacientes, o sea, inmaduros, acuérdense, caracterizados sobre todo por la B100, que solamente ahí se puede llevar a cabo esta síntesis, y a medida que va viajando en la circulación, pues se enfrenta igual con el HDL, se logra la remodelación,
el HDL le transfiere ésteres de colesterol. Vean cómo el HDL le va cargando colesterol también a estas lipoproteínas, además de las proteínas que he comentado, de las familias C y de la familia E. Cuando esto ocurre, el VLDL es maduro, cumple su función de ser descargado por las lipasas y por las células que detectan a su receptor, y cuando ya va perdiendo esa estructura, el HDL le retira, ¿sí? Observen, particularmente la ApoC otra vez, y esta lipoproteína que ya no está completa se convierte en remanente. Al ser remanente, dijimos, como cambia su estructura, una parte va a dar origen a las lipoproteínas de LDL y otra parte va a ser tomada, retirada de la circulación para ser catabolizada, ser eliminada. ¿Sí? Esto es lo que ocurre de manera general también con las LDL. ¿Qué ocurre con estas LDL cuando llegan al hígado? Bueno, los receptores de apoproteína B y E atrapan a esta partícula, ¿sí? ¿Y qué le hacen? Bueno, vean, aquí está el VLD remanente, la atrapan, le quitan, le modifican el contenido de lípidos y la liberan, pero ya en forma de, doctores, LDL, ¿sí? Ver entonces cómo todo esto que hemos comentado del el destino, lo que les ocurre a los distintos tipos de lipoproteínas, pues tiene que ver mucho con la utilidad de los receptores celulares, los activadores celulares enzimáticos y por supuesto la plasticidad que van sufriendo, el cambio en su estructura conformacional que van sufriendo las lipoproteínas a lo largo de su ciclo, ¿sí? De su ciclo de vida. Que recuerden, kilomicrones, fase alimentaria, VLDL sobre todo, fase de ayuno, ¿verdad? Para mantener el suministro de los distintos tipos de lípidos, ya sea de la dieta o sintetizados de manera endógena para su distribución en el organismo.